Amén. No hay tiempo que perder, dice el canto, hablando de ir a adorar al niño que nació. Alto. Ya. Buenos días, amados hermanos, que Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Nosotros estamos con mucho frío. Miren, tengo mi buena chamarra porque ahorita la primera vez que miré el clima es 3 grados. Ahorita ya subí un poquito, está a 5 grados y está cubierto de neblina, todo nogalitos. No se ve nada, está bien cerrado de neblina. Está bien bonita la mañana. Bueno, para los que no les gusta el tiempo de frío así, pues ni modo, ¿no? Pero está bonita la mañana, llena de neblina. Hay que andar con cuidado aquí en Nogales, los que van a salir al trabajo, a la escuela, donde sea. Mucho cuidado los que van manejando porque está neblinoso, no se mira muy bien. Hay que prender las luces del coche y ir con cuidado porque es peligroso, Entonces, no sé cómo amanecieron ustedes por allá en su ciudad, en Guaymas, en Hermosillo, en Nacosari, por allá en otras partes donde están con nosotros. Pues un saludote muy grande en este día 16 de diciembre. 16 de diciembre, 40 grados Fahrenheit es lo que marca la temperatura. Y pues estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno que están ustedes aquí con nosotros para continuar con los devocionales siguiendo a Jesús en Navidad. Como ya lo dijimos en el canto, vamos ahora a tocar otros personajes. Ahora sí son varios que están pues como los protagonistas del nacimiento del Señor Jesús. Y estos son los pastores. Voy a leer lo que dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 2, versículos del 1 hasta el 20. Este es el versículo 8 hasta el 20. Dice la Biblia: en esa región había pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus rebaños. De pronto se les presentó el ángel del Señor y la claridad de Dios los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque os traigo una buena noticia, que será de gran gozo para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Dice el 15, cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén y veamos este suceso que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Cuando lo vieron, contaron lo que les había sido dicho acerca del niño. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores contaban, pero María grababa todas estas cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, que era tal como les había sido dicho. Hasta ahí. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana por la bendición que nos das de tener la vida y la salud. Gracias, Señor, por la noche de descanso que nos diste y por la bendición de ver este nuevo día. Gracias, Señor, por tu palabra también que hemos leído, en la cual vamos a meditar en este momento. Te ruego, Señor, que estés con nosotros, nos ayudes, nos dirige y que tu Espíritu sea que nos enseñe las cosas que debemos recordar o aprender. Bendice a todos mis hermanos, amigos, familiares que están ahí, Señor, pues siguiendo estos devocionales. Que tu palabra nos instruya y nos inspire, nos motive a hacer tu voluntad. Gracias, Señor, porque eres bueno. Tómanos en tu mano y ayúdanos a nuestras necesidades. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a ver acerca de los pastores. ¿Qué son los pastores? Lo más cercano que tengo yo de experiencia acerca de los pastores, pues son los ganados, las vacas. Yo no conocí las ovejas de niño, más ni las chivas o las cabras. No sé lo que es un pastor, nunca trabajé de eso, ni miré tampoco en mi familia que alguien hubiera sido pastor. Le digo que lo más cercano era eso, porque tenía pues una abuela, la mamá de mi mamá, pues que tenían como un rancho, y mi tío, el hermano de mi mamá,
que nomás eran dos mi mamá y mi tío, eran dos hijos. Y este muchacho era más o menos un poquito más grande que yo. Él criaba o cuidaba las vacas. Y me acuerdo que iba por ellas al campo, les abría el corral cuando ellas venían, como que venían solas para ser ordeñadas. Y a mí me gustaba mucho ver eso en mi tío. Se montaba su caballo y andaba con las vacas. Y lo único que recuerdo era eso, que las llevaba al campo a comer y luego venían las vacas en la mañana temprano para era para eso, para alimentar a los becerritos. Y ahí mi tío pues ordeñaba las vacas. Me acuerdo que les amarraba las patas de atrás y luego tenía su banquito y ordeñaba. Me encantaba eso porque mi abuela me daba café con leche recién ordeñada, la leche es bien rica. Bueno, nunca había probado la leche tan sabrosa como esas veces. Y bueno, el trabajo de pastores en el tiempo del Señor pues era algo normal, cotidiano. Hermanos, una de las cosas que vemos en el libro de Génesis cuando el Señor le dice a José que traiga a su familia a vivir con ellos ahí en la tierra de Gosén en Egipto, pues le pregunta el faraón que si qué hacen sus hermanos, su familia. Dice, pues todos mis hermanos son pastores desde que nacen, son pastores, toda la vida son pastores. Y eso no era un trabajo muy agradable o muy bueno para los egipcios. Así es que era algo de como segunda o tercera clase, de manera que los puso lejos de ellos, de la gente del faraón. Y bueno, pero parecía que era la táctica de José para que quedaran en un lugar precioso, en la mejor tierra de Egipto, ahí en Gosén. Estaba muy bonito. Y bueno, entonces todos los familiares de José pues se dedicaron a cuidar los ganados de Faraón. Y pues era una gran bendición que los hermanos de José y José pues participaran en esa labor. Hermanos, el trabajo de pastor pues es algo sucio, vamos a decir, porque siempre andan con malos aromas, pues, porque se les pega, yo creo, el aroma de los animales. Y sí es cierto, porque como yo les digo, lo más cercano que tengo a eso de los pastores era mi tío y mi tata, que le decíamos tata, pues siempre andaban con aroma a ganado y pues allá hasta nos acostumbramos y hasta nos gustaba que estuvieran así con el aroma a los ganados, a las vacas. Y si no olían, pues parece que no eran bien vistos o no sé. El caso es que el trabajo del pastor es solitario porque siempre andan solos los pastores, hablando nada más con las ovejas, y si tienen un perro, pues con el perro y el caballo. Bueno, no sé si en el tiempo del Señor usaban caballos, pero yo me refiero a los ganados. Y esto pues no es muy agradable, no atrae a las personas que tienen mejores opciones, como les decía ahorita de los hermanos de José ahí en Egipto. Los pastores encuentran siempre dificultad para observar o cumplir con las obligaciones religiosas. Pues debido a que el trabajo de los animales es algo que es constante, y si ellos asisten a cumplir con las obligaciones religiosas, ¿quién se va a encargar de cuidar a las ovejas? ¿Quién va a estar con las ovejas? ¿Quién las va a cuidar? Esa es la pregunta. Así que mientras ellos asisten a las sinagogas, alguien tiene que cuidar las ovejas, pues tienen que ser otros pastores. Y entonces, ¿cómo pueden ser fieles ellos en sus rituales, en las obligaciones religiosas? Pues es algo difícil. En una sociedad que separa a los buenos de los malos según el cumplimiento de tales observaciones religiosas, vemos que la gente, hermanos, no desea tener a pastores como vecinos. Lo menos que quisieran tener cerca es a pastores, ni de vecinos, ni de parientes, ni tampoco de yernos. Pues la gente en aquel tiempo lo que menos querían que sus hijas se casaran con pastores. ¿Cómo ven? Aún así, hermano, David, que nació en Belén, había sido un pastorcito y llegó a convertirse en un gran rey. ¿Se da cuenta? Así que no debemos menospreciar
a esas personas que tienen ese tipo de trabajo, que lo consideramos menos, porque de ahí puede el Señor sacar a personas importantes como David. ¿Se acuerda cuando David fue nombrado, o cuando fue ungido rey, que Samuel le dice a Isaí, bueno, pues estos son todos tus hijos, parece que falta alguien? Ah, sí, dijo, falta uno, pero pues allá es el que cuida las ovejas, por allá anda en el campo, no tiene caso, tú sigue con estos que están aquí. No vamos a comer, ni a beber, ni a seguir con esta ceremonia hasta que venga este muchacho. Y no siguieron hasta que trajeron a David. Y trajeron a David, entonces ya el Señor le dijo a Samuel que ese era el que él había escogido. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, hermanos, uno podría decir que la excepción confirma la regla. La excepción confirma la regla. Así que ahí está. David, pastor, luego fue ungido rey. Entonces, hermanos, David antes de ser rey, David fue pastor antes de ser rey, pero su estado humilde de niño pastor fue resaltado por el error de su padre al no considerar que David pudiera ser elegido rey. Bueno, ya lo dije ahorita, ¿verdad? Y ciertamente fue una de las razones por la que David fue elegido. Ahora, los evangelios en el Nuevo Testamento, pues, hablan de Dios como un pastor. Y considerando desde el Salmo 23, donde dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y también Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a su pueblo y bendice a tu heredad y pastoréalas y susténtalas para siempre. Oh pastor de Israel, escucha, oh pastor de Israel, escucha. Estoy leyendo unos pedacitos de Salmos. Dice, tú que pastoreas como a ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Entonces, esta metáfora no nos hace pensar del poder y la gloria de Dios, sino en su corazón amoroso y su cuidado pastoral que Él tiene por su pueblo. Así que, si de los evangelios se habla de los pastores, ahí los pastores, es que tiene un trasfondo en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, donde vemos a Dios como pastor del pueblo de Israel. Y ustedes saben y conocen el Salmo 23, que es el más conocido, que es favorito de muchos de nosotros. Yo recuerdo que este salmo fue el primero que aprendí, yo creo, en mi niñez, cuando yo tendría unos 8 o 9 años. Fue un pasaje que me llegó a mí, que me ayudó cuando estaba viviendo una crisis emocional, porque estaba viendo a una tía mía que estaba en agonía, estaba muriendo, y recuerdo muy bien ese salmo porque parecía que nos dolía mucho la muerte de esa tía, la más joven de mi papá, los hermanos de mi papá, y era como pues imagínense una tía joven. La recordamos con mucho cariño y bueno, solamente el Señor nos pudo fortalecer, bueno, por lo menos a mí. Recuerdo muy bien ese pasaje, ese salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y si yo me miraba pues en ese estado, como estaba mi tía, me confortaban esas palabras, que Él estaría conmigo en esos momentos. Bueno, qué bendición. Hermanos, no se pongan tristes, hermanos, aquí vemos que es una metáfora y que nos hace pensar acerca pues del amor de Dios, del cuidado, del sustento que tiene para con nosotros. Así que ánimo, el Señor Dios es nuestro pastor. Estas palabras casi se parecen a las que están allá en el libro de Juan capítulo 10, cuando el Señor Jesús, Él mismo dijo, yo soy el buen pastor. Entonces, hermanos, tenemos pues que pensar que el trabajo del pastor, por humilde que parezca, que tan simple, tan sencillo, es muy importante, porque el mismo Señor Jesús se considera también como nuestro pastor. Así que ánimo. Juan capítulo 10, versículo 10, bueno, lea usted el capítulo 10, ahí donde se habla acerca de yo soy el buen pastor. El buen pastor conoce sus ovejas y sus ovejas lo siguen. Usted es oveja del pastor Jesús. Bueno, usted debe oír la voz de Jesús y debe seguir la voz del Señor Jesús. Bueno, volviendo a Lucas, el capítulo 2, la señal que los pastores habían de buscar era de hallar al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
Bueno, esto de los niños, de los bebés, todos los niños están envueltos en pañales, pero no todos están acostados en un pesebre, ¿verdad? Entonces, los pañales eran una cosa normal, pero el pesebre era una señal muy distintiva. Ningún bebé en aquel momento, allá en Belén y en otras regiones, en otros lugares, perdón, no iban a estar los niños ahí en un pesebre, porque un pesebre no es una cuna, un pesebre no es una camita para el niño. Un pesebre es un recipiente donde se les pone comida a los animales para que coman. Imagínense, entonces no está muy limpio, que digamos, ni confortable, no está suave, como los colchoncitos que les ponemos a los niños para que estén a gusto en la camita, calientita. No, imagínense, y menos si pensamos que Jesús, si aseguráramos que Jesús nació en diciembre, con este frío ahorita aquí en Nogalitos que estamos a 5 grados, no hombre hermanos, ¿cómo se les ocurre pensar que era algo agradable estar en el pesebre? Pues no. Entonces los pastores que conocían los pesebres, pues ¿a dónde fueron a buscar al niño? Pues a los corrales de las casas donde podía haber un pesebre, y entonces ahí iba a estar el niño envuelto en pañales. Entonces no hubieran encontrado ningún otro bebé en aquel lugar echado en un pesebre esa misma noche. También era una señal que Dios había escogido obrar a través de gente y cosas muy ordinarias para traer a la tierra al Mesías, un ser accesible a la gente en todas las circunstancias. Bueno, dice la Biblia que sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron los unos a otros, se dijeron, ¿qué cosa? Pasemos pues hasta Belén, vamos a Belén, a ver qué pasa ahí. Seguramente el lugar donde ellos estaban no era Belén, o sería afuera del pueblo de Belén. Estaban en el campo. No dice qué distancia, cuántos kilómetros. Lo cierto es que estaban lejos. Entonces vamos a Belén. Entonces en Belén, en alguna de las casas, debe haber en algún corral un lugar donde estén los animales, y ahí está un pesebre y vamos a buscar al niño. Bueno, es probable, hermanos, que los pastores podrían haber dicho, bueno, primero déjenme buscar a alguien que se quede cuidando las ovejas y luego vamos. O también podrían haber dicho, me gustaría ir, pero necesito seguir aquí, debo cuidar las ovejas. Así como los pescadores, ya cuando el Señor les hizo un llamado, dejaron sus redes, dejaron sus barquitos, así como aquel recaudador de impuestos, Mateo, ¿se acuerda que estaba en el banco de tributos públicos? El Señor le dijo, sígueme, y él dejó todo para seguir al Señor Jesús respondiendo a su llamamiento. No se contentan con alabar a Dios los pastores viendo aquello, sino que ellos van a buscar. Y de seguro, hermanos, el Señor no permitiría que regresen a sus rebaños y los encuentren dispersos o tomados por las fieras. Si ellos estaban dispuestos por un momento de dejar las ovejas solas, salieron y no se preocuparon en ese momento por las ovejas. Lo importante para ellos era encontrar a aquel bebé envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Vamos, porque esto no es algo normal, es algo muy distinto a lo que hemos visto. Y es que el llamado divino que se les hace es algo sobrenatural, y ellos, dice la Biblia, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Ya no dice de los pañales, está ahí en el pesebre. Me imagino que viendo a José y a María, los animales por ahí por un lado y el bebé en el pesebre, no sé si eso los llenaría de ternura o de compasión. ¿Por qué no es posible que ese niño esté en un pesebre? Pero bueno, hermanos, dice la Biblia que llaman al niño acostado en el pesebre. Y al leer este verso, hermanos, no sea que ponga a María y a José junto con el bebé, debemos hacer así como una pausa después del nombre de José y luego leer José
y al niño acostado en el pesebre. Hallaron a María y a José. Hermanos, los pastores obedecen el mandato del ángel y lo hacen a prisa. Dice, volvieron apresuradamente, fueron rápido. Vamos, vamos. No dice la hora del día, si fue en la noche. Bueno, dice que velaban las vigilias de la noche. No dice la hora, sería en la madrugada o ya sería de mañana. ¿Acaso que ellos fueron temprano o fueron rápido? Entonces, hermanos, la gente, si fuera otro tipo de gente, quizás hubiera titubeado un poco y hubiera dicho, no, pues qué negocios tengo yo en un corral, en un pesebre, buscando un niño. Quizás tendrían preguntas que hacerse y problemas que considerar. No quiero meterme en problemas, no quiero causar molestias. ¿Cuáles podrían ser los compromisos de nuestra participación? ¿A qué voy? Si encuentro al niño, ¿qué? No llevo nada o no tengo nada que ofrecer. Bueno, hermanos, la gente simple, la gente sencilla, la gente humilde es la que responde casi siempre a los llamados del Señor. Encuentran más facilidad en obedecer al Señor estas personas, hermanos, acostumbradas pues a seguir órdenes. No sienten la necesidad de estar en control, ni tienen una imagen pública que proteger. Son gente simple, son los mejores servidores y el Señor necesita esa clase de siervos, esa clase de personas, esa clase de gente que es una gente obediente, que no cuestiona nada acerca de los mandatos del Señor, ¿verdad? Entonces, es lo que está el Señor buscando todavía en el día de hoy, gente que sea obediente a su palabra y que sea diligente, que le ponga velocidad pues a lo que el Señor le está pidiendo. No se quede sentado ahí, no se quede parado pensando y a qué voy o para qué voy y yo quién soy para hacer o para ir o para decir. No, sino que al escuchar la invitación del Señor hay que acudir. Hermanos, ¿cuál sería el resultado de este encuentro personal de los pastores con el Señor Jesús? Aquel bebé, aquel recién nacido niño. El versículo 20 termina diciendo, lo leo, y los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, que era tal como les había sido dicho. Qué interesante. Entonces, ¿qué sabían los pastores acerca de las promesas del nacimiento del Señor Jesús, de la venida del Mesías? Cuando somos sensibles a la voz de Dios y creemos a la palabra de Dios y la obedecemos con sencillez y con humildad, pues nos vamos a convertir en unos verdaderos creyentes en el Señor, en unos verdaderos adoradores del Señor y en unos verdaderos siervos del Señor. Pero eso, hermanos, para que suceda eso, para que haya esos resultados, tenemos que escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios. Solo así podremos nosotros ser como estos humildes pastores, unos verdaderos adoradores obedientes a su palabra. Dentro de su sencillez y humildad nos convertiremos, así como ellos, en unos verdaderos adoradores y apóstoles del Señor, anunciando el nacimiento de la vida para todos. Porque eso significa la palabra Navidad, nacimiento de la vida para ti. Se habla mucho en este mes acerca de la Navidad y algunas personas tal vez ni sepan qué significa la palabra Navidad, que es una contracción o como se dice de palabras de la natividad. La palabra es latina y está compuesta por tres palabras, que es nati, vita, te, que quiere decir nati, que es el nacimiento, vita es vida, te es para ti, o sea, nacimiento de la vida para ti. Eso significa Navidad y eso es lo que empezaron a anunciar los pastores.
Entonces dice la Biblia, y los pastores volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, que era tal como se les había dicho. Entonces me imagino el gusto, la alegría, el gozo que tenían en ir a compartir con su familia, que aquel momento, aquella noche, fue la noche más grande de su vida, la noche más bonita que habían vivido. Y lo compartieron con su familia, lo compartieron con toda la gente. Me imagino que fue una fiesta. Así que, amados hermanos, amigos, espero que ustedes también puedan vivir y tener un encuentro personal con el recién nacido Jesús, con el recién nacido Rey, con el Señor Jesucristo. Y puedan ser portadores de ese evangelio, de compartir a la gente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que en estos días que son, hermanos, pues días de fiestas, de regalos, de comidas, de todo eso, que haya un momento también para alabar al Señor como los pastores y compartir el evangelio o el nacimiento de Jesús a toda la gente. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a continuar el día de mañana con el favor de Dios, pero quiero invitarles a que oremos en este momento, y si usted tiene pues alguna petición y quiere que yo ore por usted, pues aquí estamos para orar. Y si no quiere que lo diga públicamente, con mucho gusto también lo haremos. Anoche un hermano me dice, quiero que nos apoyen en oración por estas personas. Con mucho gusto, hermano. Así es que nosotros también lo podemos hacer por usted. Vamos a orar. Amado Señor, te damos las gracias por la bendición que nos das de meditar en tu palabra, en esta porción donde leímos acerca de los pastores, aquellos hombres humildes, aquellas personas sencillas, que Señor tú los elegiste para que ellos fueran a buscar a aquel niño y encontrarlo, y ellos pudieran tener esa experiencia inolvidable en su vida, y también pues la manera para compartir ese evangelio o ese anuncio que se les había compartido a ellos primero. Gracias porque eso, Señor, nos ayuda para pensar que personas tan sencillas pueden ser también usadas para grandes cosas, como lo fue David, como fueron otros pastores. Pero en especial, Señor, te damos las infinitas gracias porque creemos que tú eres nuestro pastor, como dice tu palabra en el Salmo 23. Jehová Dios el Señor es mi pastor, es nuestro pastor. Y también como lo dice Juan 10, que Jesús es el pastor, el buen pastor, el que conoce las ovejas y las ovejas le conocen. Amado Dios, gracias porque esa metáfora de pastor es algo que enseña pues que nosotros debemos ser humildes, sencillos como los pastores, y que podemos confiar en ti como nuestro sustentador, que eres nuestro cuidador, nuestro sanador, que es lo que hace el pastor. Gracias, Señor, por esa palabra tuya. Queremos también suplicarte, Señor, en el nombre de Jesús, que bendigas nuestras vidas y la vida de nuestros seres queridos, nuestros amados hermanos y familiares que están pasando por necesidades, especialmente por enfermedades, Señor, para que tenga misericordia de ellas. El día de anoche, Señor, pues estuvimos orando por el niño Dominique, que todavía se va a intentar una operación más a ese bebé, Señor, para que tú hagas el trabajo. Señor, ahora sí los padres parece que están abriéndose a la necesidad que se les presenta, y ahora ya comparten que tienen necesidad de atención del niño y están pidiendo donadores de sangre para que este niño pueda seguir siendo tratado. Señor, pues te rogamos que tú uses la mano de los médicos para que les dé, Señor, la bendición de concederle la vida. Si eso está en tus manos, que creemos que tú puedes hacer ese milagro en ese bebé. Te seguimos pidiendo también por Lilian Cárdenas, que tal vez sea operada en estos días, y te rogamos que tú des todo lo necesario para que esta operación se lleve a cabo. Seguimos orando por Javier y Leti, Señor, te ruego por sus vidas, por sus cuerpos cansados que tienen por las enfermedades, que tú, Señor, les des fortaleza. Seguimos orando por Lupita también, Lupita, la esposa de Armando, para que tú le fortalezcas también, porque es una mujer joven, pero ella necesita, Señor, tu ayuda porque ha estado sufriendo la enfermedad. Bendice a Claudia y a Manuela, Señor, también, que están próximas a dar a luz a su bebé, y también te rogamos por Julie. Bendice, Señor, la iglesia Montebrón, al pastor Felipe Mendoza, Señor, porque él está
muy contento, Señor, en el trabajo que está haciendo ahí en ese lugar, y tiene algunos contactos ahí que él está orando por ellos para que tú, Señor, le des palabras y pueda él pues ayudarlos a que conozcan a Cristo como su Salvador y puedan ser parte de esa iglesia de Montebrón. Bendice a Sara, a Elizabeth, a Gabriela, estas mujeres, Señor, que están muy interesadas en saber más de Cristo. También a Gustavo, a Francisco y a Fidel, que tienen también esa curiosidad de conocer más de tu palabra. Señor, pues dale sabiduría al hermano para que pueda ayudarles. Sigue dando a la hermana Yoyita, Señor, que te da gracias por 12 años que disfruta de su jubilación. Qué lindo, qué rico es vivir ya retirado del trabajo, y tú le das la bendición a esta hermana de disfrutar, Señor, ahora de descanso, Señor. Ella fue una maestra y una gran maestra, yo creo, y ahora ella está contenta, pues descansando de ese trabajo. Señor, bendícela mucho, y a todos los demás que tengan una petición en su corazón, te ruego que tú los bendigas. Hay muchas personas, Señor, que pues no quieren que digamos en público, pero Señor, escucha su plegaria, escucha su oración. Sigue bendiciendo nuestra iglesia, Señor, y los programas que hay en las iglesias en estos días de Navidad. Te ruego, Señor, que tú bendigas todo lo que se haga. Y ayúdanos, Señor, a honrar, Señor, al Señor Jesús, al que nació un día, pero nació más en nuestro corazón, y ahora le estamos sirviendo. Señor, gracias porque eres bueno. Bendice a todas las iglesias, a sus pastores, y Señor, te ruego que sigas con nosotros, ayudándonos en todo el resto de este día y de esta semana. Gracias porque eres bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Y hermanos, pues mandamos una felicitación y un abrazo muy grande, muy apretado para una joven que está cumpliendo años en el día de hoy. Natalia, Natita, te queremos mucho, te extrañamos mucho, Natita, Dios te bendiga por tu cumpleaños el día de hoy. Que te la pases muy bien. Y también hermana Luz, también cumpleaños la hermana Luz del Carmen, Valencia. Muchas felicidades, hermana. Queremos pastel y algo más, bueno, lo que se vaya a hacer. Y también Mayrín, el día de ayer cumplió, una jovencita cumplió, ¿qué serían? 13 años. Ya está muy grandecita, la hija de la hermana Azucena. Felicidades también a Mayrín. Y bueno, a todos los que han cumplido años en estos días, felicidades decembrinas, hermanos, felices fiestas de diciembre. Nos vemos mañana con el favor de Dios a las 6. Dios les bendiga.